Bueno, buenas tardes. Como ya hemos comentado, estamos aquí con Sheila y con Natalie, que son participantes de nuestro concurso de Educando. Han participado publicando un artículo y vamos a comentar un poco el por qué fue que ellas se animaron a hacer esa publicación, ¿no? A participar en nuestro concurso, por qué eligieron ese tema y por qué creen que es fundamental para el sistema educativo y en general para la educación. Pues yo era seguidora de Rededuca en las redes sociales y a raíz de varias publicaciones me di cuenta pues, que daban la oportunidad de poder participar en una revista educativa y de alcanzar a la gente pues, con lo que escribes o con lo que piensas. Y a raíz de este año que ha sido año de oposiciones, pues empecé un poco a seguir cuentas opositoras, cuentas relacionadas con las oposiciones y me quedé pensando, jo, esta persona escribe mucho o esta persona ha subido una foto de unos apuntes súper coloridos con muchas imágenes y es inevitable, me quedé pensando, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, ¿hay una manera más eficaz que otra de aprender? Y entonces, a raíz de esa pregunta, empecé a investigar y decidí escribir sobre los estilos de aprendizaje BARC, como para intentar saber si había algo más eficaz que un método más eficaz que otro. Y entonces descubrí que no era la primera persona que se hacía esta pregunta de si estoy estudiando bien o no, o si hay algo mejor. Y en 1992, Colin y Fleming decidieron investigar cuál era la mejor manera de llegar a los alumnos, que al final, siendo educadores o siendo profesores, estamos tratando con nuestro público, es la manera de saber llegar a nuestro público, el alumnado. E hicieron un estudio sobre qué preferencia sensorial tenían sus estudiantes para saber de qué manera presentar la información. Y entonces decidieron establecer cuatro tipos diferentes: el visual, el auditivo, el lector o escritor y el kinestésico o de movimiento. Y a partir de ese estudio o esa encuesta descubrieron cómo presentar la información a su alumnado, ya que al final pues, somos seres sociales y aprendemos a raíz de nuestro entorno y es a partir de los sentidos cómo interiorizamos la información. Y luego recientemente, en 2019, en la Universidad de México hicieron otro estudio y determinaron que sí que había preferencias en cuanto a tipo unimodal, o sea, una única manera de aprender y que la preferencia era de tipo visual, que la gente adquiría mejor el aprendizaje de manera visual, con esquemas, con dibujos. Y a raíz de ahí pues empecé a investigar y en mi artículo pues propuse diferentes webs o diferentes sitios para poder fomentar ese tipo de aprendizaje y no olvidándome de recalcar el mensaje que quería dar, que es que al final nos tenemos que molestar por conocer a nuestro alumnado. No sirve de nada realizar una encuesta o un estudio para saber qué método de aprendizaje es más eficaz para llegar a ellos y luego hacer cualquier otra cosa. No sirve de nada que me digan prefiero con imágenes y luego darles un texto de 300 hojas. Entonces, pues eso, para no olvidarnos de lo que es realmente importante, que es escuchar al alumnado. Muchas gracias, Sheila. Y como futura maestra, ¿crees que realmente este método se puede aplicar en la aula? ¿Consideras que podría ser complicado? ¿Cómo lo podríamos llevar a cabo? No, no es un método complicado. Es más, hasta facilité en el artículo un link que es una breve encuesta pues, en la que puedes entrar tú perfectamente desde tu casa Ujú. y contestar las preferencias que tú tienes para recibir información. Porque me pasa muchas veces que recordaba cuando estaba en el instituto, por ejemplo, "Joder, esta pregunta que hay en el examen, no me acuerdo de lo que ponía, pero me acuerdo de la foto que había en esa página". Ujú. Entonces esas pequeñas cosas ya me hicieron un poco interesarme más por saber del tema. De acuerdo. Damos la bienvenida a Bartolomé, que ya se ha podido unir a nosotras. Hola, Bartolomé. Sheila nos estaba contando un poco sobre su artículo, que no sé Oh, si recuerda. hola, muy buenas. ¿Qué tal? No me digas el enlace de disculparme. Sí, No pasa nada.
De acuerdo, Sheila nos estaba Sí, contando un poco sobre su artículo que iba sobre los estilos de aprendizaje BARC. Y bueno, me ha contado un poco, en resumidas cuentas, como la forma de aprender que es más efectiva para nosotras y cómo hacer eso en el aula. ¿Por qué considera Sheila que es un tema realmente importante a tener en cuenta en el día a día en nuestra aula? Porque al igual que, por ejemplo, una empresa de publicidad ya no usa el periódico y la radio, sino que ha buscado nuevos métodos para darse a conocer, para llegar a su público usando redes sociales, TikTok, Instagram, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que buscar las herramientas para poder llegar al alumnado. Y al final una manera de conocer al alumnado es haciendo una encuesta, haciendo un estudio y preguntándoles directamente qué manera es más eficiente para ellos y luego pues buscando las herramientas para llevarlo a cabo al aula. De acuerdo. ¿Qué opináis al respecto, Natalie y Bartolomé? Pues es imprescindible porque tantos alumnos hay en una clase, tantas personas distintas hay en una clase, tantos mensajes hay que hacer pasar para hacer llegar el mensaje a cada alumno, porque todos son distintos y si no te adaptas un mínimo a lo que necesita cada persona, tu mensaje no llega. Así que me parece súper importante y el link con lo que usa Bartolomé es totalmente hecho porque son cosas que a mí me parecen fundamental. Mismo si ellos son mucho más joven que yo, pero yo comparto totalmente esta forma de pensar y de ver la educación, que es un movimiento permanente, total y adaptación, 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 por supuesto. De acuerdo, Bartolomé, ¿quieres añadir algo a los comentarios de Sheila y Natalie? respecto a los artículos que han escrito las compañeras, además de estar muy bien redactados, por cierto, pues se destila por los poros vocación y pasión, que eso creo que es la base primera para ser docente, o sea que ya con eso es el punto de nexo y de unión entre los puntos de vista y vamos, muy fructífero todo. Creo que Natalie puede aportarnos algo, ¿no? En referencia a lo que acaba de decir Bartolomé de la vocación, ¿no? Y entonces puedes, si quieres, Pues Natalie, introducirnos ya tu artículo y por qué lo consideras importante, y así también damos un poco de respuesta a lo que acaba de decir Bartolomé. sí, por supuesto. Pues a mí me parece que lo que acaba de decir Sheila lo completa totalmente bien el sentido. Es que conocer su forma de aprender es una cosa, pero si lo que vas a estudiar no tiene sentido para ti en el momento, para tu futuro, es mucho más difícil. Es por eso que trabajando en este entorno de orientación, me molesta un poco y me molesta un poco de vez en cuando este término de orientación vocacional, que muchas veces se usa como un marketing barato. Me explico. Es que vender a la gente que lo de la orientación solo tiene que ver con la vocación, un concepto milagro, porque dentro de la palabra vocación hay algo que tiene que ver con Dios o con algo que te llama, pero en muchos casos puede hacer mucho daño a unos alumnos y a unas familias, porque ¿qué pasa para los que no tienen vocación? Es que son alumnos perdidos, qué pena. ¿Y qué pasa para los que tienen supuesta vocación, pero no consiguen tener los resultados a nivel escolar como para acceder a la carrera? ¿Son futuros estudiantes y profesionales perdidos? Es muy arriesgado esta noción de vocacional. Pues lo explicaré, pero yo prefiero hablar de orientación intencional que vocacional. Dice que es por eso que elige el tema de la orientación, porque para mí me parece fundamental en el tema de la educación, porque
nosotros también, si no tenemos un mínimo de sentido en lo que hacemos en el día a día, nos cuesta mucho más. Y conocer y tener sentido de lo que vamos a hacer con estos conocimientos que aprendemos en el aula nos permite que los alumnos tengan este sentido para centrarse más en lo que dice el profesor. Este sentido para que consigan hacer esfuerzos, porque no siempre es fácil aprender, cuesta. Cuesta mismo cuando tienes un profesor que te hace entrar en el rap. Pero no todo puede ser tan fácil para aprender. Y también para que los alumnos puedan ver el interés en lo que estudian. Y para mí esto es fundamental y completa la parte de metodología, porque metodología sin sentido no es tan útil. Y sentido, si no hay metodología para ayudar, tampoco. Entonces, para mí es algo que en el tema de la educación se tiene que pensar como algo global. Y muchas veces los recursos en los centros educativos, en las familias, se centran en educación. Pero ¿qué pasa con la orientación? Y si los alumnos hacen realmente un trabajo de autoconocimiento antes de entrar en un aula y que tengan sentido de lo que van a estudiar, por qué lo van a estudiar, va a ser mucho más fácil la parte educación. Pero es un poco el niño pobre, la orientación, y tendría que ser el primer paso. A partir de los 15, 16 años, hay posibilidades de que el alumno pueda entrar en un proceso de autoconocimiento, y a partir de este autoconocimiento, de conocimiento de profesiones, pues puede montar este proyecto que tiene sentido para él. ¿Cuál sea el proyecto? Que sea médico, que sea panadero, que sea cualquier cosa, pero el sentido a través de la orientación me parece fundamental. Y es algo que me toca mucho, porque he visto muchos alumnos muy perdidos con sufrimiento enorme por no conseguir llegar a algo de vocación, por no conseguir llegar al sueño de sus padres, por no conseguir muchas cosas, y me parece interesante que esto de la orientación se ponga intencional. Entonces, escuchamos, ayudamos al autoconocimiento y podemos acompañar después al alumno en el camino de la construcción de su vida profesional, y sabemos todos que la vida profesional tiene también muchas consecuencias en la vida personal. Así que para mí me parece fundamental en la construcción del ser humano. Entonces, es algo que me anima mucho. Sí, realmente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Natalie, sobre todo porque es cierto que al final las personas nos vamos desarrollando y tenemos un objetivo en nuestra vida. El objetivo puede ser, pues desde que eres pequeñito o pequeñita, saber que quieres trabajar en X, o saber que quieres dedicar tu vida, pues no sé, a vivir de otra manera. Entonces no te centras tanto en tener, bueno, no te centras, no tienes una vocación, y es verdad que eso genera mucha frustración. Y tal y como está el sistema de orientación en el sistema educativo, al menos en el español y actualmente, más que orientarse, se desorienta. No se basa en decir, pues puedes estudiar esto según la nota media que tienes. Si quieres estudiar esto pero no te da la nota media, lo siento, búscate otra cosa. E incluso si tienen una nota superior a lo que quieres estudiar, te dicen como que está mal, que tienes que ir a por algo más. Entonces, entiendo tu postura. No sé si Seila y Bartolomé quieren añadir algo. Sí es cierto que hay un, no sé cómo lo podríamos llamar, pero hay algo muy importante, es que si finalmente tú haces algo que te gusta y es algo que tienes claro, al que quieres hacer, pues tendremos, por ejemplo, casos como el de Bartolomé, ¿no? Que propone pues el rap en el aula, y al final, tal y como ha podido
explicarnos Sheila, esto va a ser mucho más interesante porque va a generar un aprendizaje mucho más significativo en nuestro alumnado. Entonces, bueno, no sé si os dejo que comentéis lo que os ha parecido la exposición de Natalie. A mí me ha parecido muy interesante y yo comparto también la postura de que la orientación es un poco la gran olvidada de la educación y, por ejemplo, me parece muy relevante en todo el proceso, pero sobre todo en la época en la que estás en el bachillerato y ya tienes que encaminar tu vida un poco a lo laboral. O sea, ¿por qué si no damos, o sea, por qué si damos tiempo, por ejemplo, a un niño de 6 años que todavía no ha aprendido a escribir, dices, este niño no va a aprender nunca a escribir? No, le das tiempo, le das otras herramientas y al final consigue escribir igual que el que tiene 5 años que lo ha hecho antes. No significa que no vaya a saber, sino que a veces necesita experimentar cosas para saber qué es lo que de verdad le gusta. Y creo que la orientación es la manera de dar herramientas para que toques varios palillos y luego ya conozcas y sepas un poco a lo que quieres dedicar tu vida o lo que crees que quieres, porque lo que quieres hoy puede que no lo quieras mañana. Por supuesto. Exactamente, de hecho es muy interesante lo que acabas de comentar, Sheila, de que quizá lo que te interese hoy, mañana no. Y eso también es un tema muy curioso, porque lo mismo ciertos chicos o chicas no tienen determinada vocación o piensan que eso les gusta, porque quizá esa asignatura se les ha dado bien, pero quizá con el tiempo tienen otras inquietudes, que no deja de ser también la función del docente, la de ir abriendo el interés, el apetito, ¿no?, de los alumnos, pero ¿y si después quieren otra cosa? Eso también me parece muy interesante comentarlo. Y como muy bien decía Natalie, la orientación ahí es muy importante en este proceso. No todo es empollar y vomitar a veces un contenido, sino qué inquietudes tiene esta persona, qué le hace feliz, porque a fin de cuentas el sistema educativo tendría que ser eso, ¿no? Reconducir a los chicos a llevar la vida que ellos quieren, que bueno, que ya el mundo laboral ya es otro jardín, ¿no? Pero incluso desde mi propia experiencia personal como alumno, me he dado cuenta de que me van gustando X cosas y determinadas asignaturas, dependiendo del profesor, me pueden ir atrayendo más. Oye, que quizá lengua, yo personalmente profesor de lengua, pero es que había profesores que no me incitaban a la lengua y a la literatura, y otros sí, y otras maestras sí, por ejemplo. O sea, que esto es muy variable, entonces la orientación ahí es muy importante para ir también, digamos, consolidando esos conceptos en los chicos. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y a veces es verdad que el sistema educativo nos lleva por aquí y ya sales a la palestra. Sales a la palestra bajo X etiqueta. Pero ¿qué pasa cuando esa etiqueta ya no te va? ¿Quieres otra? ¿Te va más sociales que quizá ciencia? No lo sé. Entonces eso también me parece muy interesante. Pues sí, es cierto que sobre todo también tenemos que preparar a nuestro alumnado, e incluso nosotras mismas y nosotros mismos estar preparados para el cambio, ¿no? Para esa adaptación a cualquier tipo de contexto, cualquier tipo de situación que se pueda dar en nuestra vida, porque como bien comentáis, puedo crecer pensando que me encantaría la docencia y luego probar la docencia y ver que no es para mí la docencia. Y entonces pues tener que buscar otro tipo de profesión. Y es cierto que para ello no estamos preparados, ni nuestro alumnado está preparado, y eso lleva, pues como hemos comentado antes, a una frustración, como a un vacío en el cual no sabemos por dónde ir, dónde informarnos. Es verdad que hay mucha desinformación, la orientación, como hemos comentado, que da en el sistema educativo es muy básica, entonces simplemente tú terminas bachillerato, como comentaba Sheila, y, y ya está. Terminas bachillerato y ya tienes que decidir lo que se supone que vas a hacer durante toda tu vida, y ahí tú ya buscas cómo hacerlo, dónde estudiar, dónde trabajar, todo. Y es un poco una incertidumbre, y debemos trabajar para ofrecer las mayor posibilidades a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Sí, y es por eso que el método que hemos contado nosotros no es nada que hacemos para los alumnos, sino son herramientas que van a poder usar a lo largo de toda su vida.
cuando van a tener que cambiar de ciudad porque tu marido o tu mujer va a cambiar de ciudad y vas a tener que cambiar de trabajo. Es preguntas, autoconocimiento, una forma de pensar su vida, de preguntarse, de ver una metodología que puedes aplicar hoy, mañana, cuando vas a cambiar de valores, porque en algún momento de tu vida no te preocupa el medio ambiente, pero dentro de 2 años sí que te va a preocupar. Entonces vas a cambiar porque hoy trabajas para una fábrica enorme, mañana va a chocar con tus valores, entonces vas a tener que reorganizar tu vida para seguir alineado con tus valores. Y es por eso que hemos querido montar un método de acompañamiento. Son ellos que aprenden a preguntarse, son ellos que aprenden a hablar con sus padres, porque hablando con tus padres vas a aprender a hablar con tu jefe dentro de X años. Y es esta forma de ver y de pensar las cosas que nos parece muy útil a nivel de orientación, pero que se puede usar después para toda la vida. Y para mí es fundamental. No es dibujar el camino para el alumno, no. Es darle herramientas para que él pueda dibujar su propio camino y sabemos que este camino no va a ser todo recto, porque es imposible. Entonces es un poco la idea de, de lo que intentamos proponer nosotros. Genial, pues si quieres nos puedes contar, Bartolomé, un poco por qué te animaste a participar en el concurso, por qué elegiste el tema y por qué crees que es fundamental. Vale, bueno, lo primero que de nuevo muchísimas gracias por la invitación y por estas grandes oyentes y ponentes, ¿no?, que tenemos hoy aquí. Y nada, decir que lo de participar en el concurso era también una manera de intentar transmitir lo que esta propuesta educativa, por así decirlo de alguna manera, que estoy llevando a cabo, y si de esta manera, al ser publicada, pudiera ayudar o empapar, digamos, a alguien o incluso inspirar, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Esa sobre todo es la primera intención. Después, por otro lado, el tema viene desde mi vocación, voy a decir, pero también mis inquietudes literarias, que incluso desde lo personal artísticamente me tocan, que me encanta escribir literatura, sobre todo poesía, también escribo canciones de rap. Entonces dije, oye, ¿por qué no unir esta vocación docente, digamos, que tengo con la artística? ¿Por qué no llevar al aula estas cualidades? Quiero decir, si es que, digamos, está en mi día a día, ¿por qué no llevar lo que tengo en mi día a día al aula? Que creo que debería de ser eso. Si digamos que como profesor llevo mis valores e intento inculcarlos de la mejor manera posible para poder, digamos, guiar a los alumnos, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿por qué no llevar también esta faceta artística? Y sobre todo, más allá de esto que comento, nace de una propuesta que hice para un centro cultural y que por suerte ha tenido una gran acogida, que es el Ciclo Rap, que es un proyecto que mandé para el Ayuntamiento de Murcia para poder llevar a cabo en el centro cultural un taller de rap, por así decirlo, y nace nada más y nada menos de que los chicos al lado del centro cultural rapeaban en el parque. O sea, es decir, nace de la inquietud de los propios chavales y chicas, por cierto, que también a la gente le choca, las chicas también rapean y muy bien, por cierto. Y están ahí en el parque rapeando y precisamente en ese centro cultural había una biblioteca. Entonces yo había actuado ya para esa biblioteca recitando poesía y haciendo rap, haciendo una mezcla y demostrando que pueden ir de la mano, que el rapero escribe su texto, usa figuras retóricas, es que nada más y nada menos, escribe metáforas, es que personificaciones y mil cosas más, ¿no? Rima, etcétera, ¿no? ¿Qué decir? Entonces, una vez esta gente tenía mi contacto, me dijeron, oye, Bartolomé, que es que esta gente está aquí rapeando en el parque, nos dan un poco la tabarra en la biblioteca, ¿por qué no hacemos algo con ellos? Y yo dije, vamos, encantadísimo. O sea, es decir, nace de una inquietud de los propios chicos que están en la calle con la intención de darles un espacio. Es decir, de intentar crear un poco, no sé, algo institucional, por así decirlo, de una manera así un poco tal, pero es decir, abrirles las puertas del centro cultural a estos chicos que tienen algo que decir. Entonces, a partir
partir de este proyecto que se va llevando a cabo y que yo poco a poco, a través de su lenguaje, les voy atrayendo a la poesía, les voy atrayendo a otros tipos de literatura. De hecho, estuve ayer con ellos, que por suerte el proyecto sigue en pie después de ya 3 ediciones. Les di un libro para que leyeran, es decir, poco a poco ellos me van pidiendo cosas, es decir, yo me adapto a ellos en este sentido. Incluso lo que a mí me chocó es que dije, venga, pues voy a hacer esto, les voy a enseñar un poco de rima, porque ellos saben rimar, saben improvisar, son repentistas. De hecho, aquí en Murcia, en mi ciudad, es muy conocido la figura del trobo, que no deja de ser una literatura oral, improvisada, repentizada, que en el rap se dice freestyle, ¿no? O batallas de gallos. Pues es el mismo lenguaje, son los mismos códigos de la improvisación. Entonces, poco a poco, con base a los gustos de ellos, les he ido abriendo dentro de mis posibilidades el mundo de la literatura. Entonces, esto sí que es verdad que vi que los chicos lo recibían muy bien y poco a poco determinados institutos me han ido proponiendo llevar a cabo esta actividad en sus institutos. Y vamos, yo encantadísimo. Entonces, también, sobre todo, una de las grandes propuestas de este proyecto es el que aprendan literatura, no solo con la literatura que ya está hecha, sino haciendo ellos la literatura. Eso es lo que a mí también me parecía muy estimulante. Es decir, vamos a aprender lo que es una metáfora, por supuesto, siempre leyendo a los clásicos y a los que no son tan clásicos, que eso para mi gusto hay que verlo siempre, pero también sumando el añadido de que ellos también pueden escribir metáforas. Entonces, en determinados días me preparo las sesiones y digo, oye, chicos, hoy vamos a dar, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, la personificación. Entonces les pongo un ejemplo de un poema donde hay personificación y un ejemplo de un rap donde hay una personificación. Que eso también me lo he llegado a encontrar en los institutos, que les choca que el rapero también es elegante con la palabra. El rapero también tiene su labia. Hay otros ejemplos que no nos vamos a engañar y es verdad que, pero como todo en la vida, hay mejores ejemplos de unas cosas y de otras no. Eso pienso yo, en todas las disciplinas habrá cosas mejores y peores, pero tenemos grandes exponentes y es como escribo en el artículo, es que tenemos grandes referentes en el rap que llenan estadios, que son número 1 en Spotify y los chicos lo llevan en los auriculares y aunque ellos de una manera más consciente o no, consumen poesía, consumen esta manera rimada, bueno, ni qué decir que también está el poema no rimado, ¿no? Pero consumen rimas, asonantes, consonantes, metáforas, como digo, personificaciones, comparaciones, hipérboles, etcétera. Entonces, ¿por qué no enseñarles estos elementos y esta literatura también a través del rap? Entonces, un poco es esa la propuesta, es esa la propuesta. Y también me ha gustado mucho lo que ha dicho Natalie del autoconocimiento. O sea, el rap no solo es literatura, también tiene el componente musical, ¿no? Pero también el rapero reflexiona sobre lo que hay en su entorno y reflexiona sobre él mismo. Es decir, yo también dentro de mis posibilidades, humildemente, intento también sacar y activar esa... y digo activar porque ellos ya la tienen. Entonces, es como florecer esta expresión que ellos tienen, que ellos aprendan a expresarse. Por eso, esto que ha dicho Natalie me ha gustado mucho, de que aprendan a hablar con el jefe también, ¿no? ¿Has llegado a comentar algo de eso? Que sepan afrontar, les damos herramientas para que ellos sepan abrirse al mundo, ¿no? Entonces, también con el rap, en este caso, con base a sus gustos, esa es la intención, traerle gustos al aula, ¿no? Que también la literatura les gusta, por cierto, que eso también a veces choca y hay gente que dice, no, los jóvenes no leen, también leen, es verdad, también hay que saber qué darles para leer. Determinadas edades te van a pedir una cosa. No le podemos dar una novela histórica de 500 páginas a críos de segundo de la ESO. No sé, lo mismo algún crío se lo lee, no lo sé, quizás sí, pero vamos a ir poco a poco. Quizá empecemos con el relato breve, con el relato corto. Entonces, aquí creo que es lo mismo. En este caso, sí que Ciclorap va muy enfocado a personas adolescentes, ¿no? Pero la sorpresa que me llevo es que tengo a gente que tiene 30 años, 35. Tengo alumnos que son más mayores que yo
y que aprenden literatura a través de estas nociones raperísticas, si se me permite el vocablo, ¿no? Entonces, a través de estos gustos, la estrategia que he llevado a cabo es ir enganchándolo poco a poco, hasta tal punto que les digo, oye, que los raperos también escriben libros. Oye, y es cierto que eso también a la gente le choca, pero incluso libros de poemas, y tenemos ejemplos, pondré el ejemplo de, por ejemplo, el Chollín, 2084, ¿no? Clara alusión y referencia al libro de 1984, ¿no? Pero un libro en prosa, uno que ha sacado Totequín, de Búnker, si no me equivoco, también en prosa. Es decir, ya a través de ahí digo, oye, chicos, que el rapero también escribe estas cosas. Y también les digo, oye, esta temática que os gusta muchísimo del rapero, fijaos que este literato canónico también hace lo mismo. Y ellos, ¿qué me dices? ¿En serio? ¿También hay textos de amor pasional en los poemas? Y yo, hombre, por supuesto. O también hay poetas que escriben las juergas que se metían. Y yo, pues sí, sí, también ocurre. Tenemos incluso los goliardos, ¿no? Esta gente que estaba en las tabernas, ¿no? Y escribía el amor a la cerveza y a la compañía. Entonces, de esta manera, poco a poco, los chicos me han ido pidiendo más. Fíjate, hasta el punto de que ya leen por su cuenta y ellos utilizan la biblioteca del centro cultural a la que antes le daban la tabarra con el altavoz haciendo sus batallas. Ahora van a la biblioteca a pedir libros, que yo les digo, mira, ha venido este libro nuevo, os lo recomiendo, y van para allá. O sea, es yo personalmente ahí me apasiona al ver la evolución de estos chicos. Y lo que comentaba de la expresión es muy importante también desde mi punto de vista, sin más afán de alargarme mucho más, disculpadme, que los chicos se expresen. También es verdad que a estas edades solemos infravalorar lo que sienten. Me da cierta sensación general cuando les deja la novia o el novio o se pelean con un amigo, que ahí es muy importante ese núcleo de los amigos a esas edades, que estoy hablando de la adolescencia, ¿no? Es importante que ellos también lo expresen. Y quizá escuchamos, sí, te deja la novia con 14 años, anda, no me des la murga, ya sabrás lo que es la vida, ¿no? Que eso también a veces pasa y a veces desgraciadamente estos argumentos están muy presentes. Entonces también con el rap, alguna vez han podido llegar tristones y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y hablamos, me pasa esto, venga, escríbete algo, desahógate. Hasta tal punto que, por ejemplo, el que era el más calladito del grupo y que todo el mundo podía decir, joder, qué callado es este chico, que sociabiliza raro, porque es verdad que había un chico que siempre en los corros, que en el rap se suele hacer un corro para improvisar, participaba menos, se atrevía menos, es decir, esa puesta en escena le costaba. Pues el día de la actuación final, porque también es uno de los objetivos del proyecto, es llevar esto a un escenario y que los chicos sean los protagonistas y rapen lo suyo, pues este chico se hizo una canción sobre el bullying que él sufría en su instituto. Es que lo digo y se me ponen los pelos de punta. Entonces nos quedamos todos con la boca abierta, con los ojos enlagrimados, totalmente lacrimógenos, o sea, toda la sala. Entonces, este chico escribió una canción sobre el bullying y claro, y ahí todo encajó. Claro, este chico sociabiliza de una manera distinta porque ha tenido estos comportamientos tan desgraciadamente que ha podido vivir este chico. Entonces, también es bueno que ellos se expresen, como muy bien comentaba la compañera, porque esas tablas que también van adquiriendo, y a fin de cuentas incluso la batalla de gallos, me he dado cuenta que es muy útil para ellos, que en primera instancia y de forma superficial se puede decir, sí, se insultan, pero la batalla de gallos también es elegante desde mi punto de vista. También hay unos argumentos que chocan. De hecho, en las batallas de gallos se suelen proponer argumentos. Tú estás en pro de esto y tú estás en contra de esto, independientemente de que ellos estén de acuerdo o en contra de ello. Pero también ahí ellos, digamos, que se desenvuelven para generar argumentos. Entonces, en este conflicto generado, ¿no? de forma ficticia, ellos aprenden también a resolver el conflicto a través de la palabra, que eso también es muy interesante. Entonces, poco a poco, chicos, que es verdad que al principio llegaban y te decían barbaridades,
no nos vamos a engañar, siempre siendo muy realistas, decían barbaridades, ahora no las dicen. Ahora intentan darle la vuelta con ingenio, con gracia y con salero. Incluso yo eso a ellos se lo he comentado de, oye chicos, cuando os pongáis en clase algún tema, ya veréis cómo esto os va a ir también ir más tranquilos, porque eso no dejan de ser tablas que van adquiriendo ellos de cara a hablar en público. Entonces, de hecho, esta misma tarde tengo una sesión con ellos en el Instituto Cervantes, que escribí el artículo a raíz de la experiencia que yo viví en ese instituto, que el instituto nos proporciona el aula de música. Es decir, los chicos también ven nociones musicales, Claro. tocan la batería y hacen los ritmos. O sea que en fin, ahí nace la idea del artículo y de esta propuesta personal que con la mejor de las intenciones, ¿no? De poder aportar humildemente algo, pero no, ni siquiera por mi experiencia, sino por la experiencia que me otorgan ellos, que eso es muy importante. Pienso que la experiencia del docente es fruto de la experiencia del cómputo de todos sus alumnos. En este caso hablo de mi rol en la educación, ¿no? Como docente. Y también es muy importante eso, que los chicos se puedan expresar, que se equivoquen, que también con el freestyle, en la improvisación, en la repentización, siempre nos podemos equivocar o nos trabamos y que ellos se den cuenta que no pasa nada por dudar, por estar ahí con la base y trabarse, aprender, que es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, humildemente, pues gracias a la gran experiencia que ellos me han dado a mí, pude escribir el artículo. De acuerdo, Bartolomé. Muchas gracias por contarnos un poco tu experiencia, cómo nace esta iniciativa y cómo se está desenvolviendo. Yo me quedo con dos cosas de todo lo que has dicho que me parecen muy interesantes y que nunca debemos olvidar y veo necesario resaltarlas. Y una es el acercar, en tu caso, la literatura o cualquier otra área, eh, con recursos que tenemos al alcance que pueden ser mucho más atractivos para ellos y para ellas. Por ejemplo, cuando ponía el ejemplo de facilitarle una lectura, pues que no sea un libro de unas 500 páginas en un lenguaje también quizá un poco enrevesado que les puede parecer pues aburrido, sinceramente. Creo que esto puede desmotivar más que motivar a la lectura, al aprendizaje. Entonces, si tenemos muchísimos recursos, vamos a empezar por ahí y cuando ya tengamos unas bases, em, se podrá seguir con otras cosas más profundas, más complejas. Pero me parece muy interesante y que lo tenemos que aplicar en nuestra aula día a día. Y luego la importancia de la música, sabemos que la música mueve emociones y al final la usamos tanto ya sea simplemente de manera pasiva con la escucha como activa componiendo, tocando instrumentos, cantando, para regularnos emocionalmente y poder expresar cómo nos sentimos ante algunas situaciones o en algún momento. Entonces, me parece muy importante también resaltar esto porque estás trabajando muchas cosas a la vez y es muy importante que sepan gestionar emocionalmente sus conflictos y que no vean que su problema es infravalorado, como el ejemplo que has puesto. Pues sí, con 14 años, pues a lo mejor cuando tengas 30 o 40 no te parece el mayor de los problemas, pero para él o para ella es una realidad, es un problema en ese momento, un gran problema, y si lo desvalorizamos, lo único que vamos a hacer es que esa persona pues se reprima, no aprenda a gestionar sus emociones al final y no se exprese. Y bueno, ya sabemos de adultos todos los problemas que ello puede acarrear. Entonces, bueno, quería hacer hincapié en esos dos aspectos que me parecen muy importantes y bueno, agradecerte, por supuesto, también la gran labor que haces porque me parece muy interesante. Y Muchas gracias. Sheila o Natalie, cualquier cosilla que queráis comentar al respecto. Pues dos cosas rápidas. Primero agradecer a Bartolomé porque yo no conozco muchos raperos españoles, escucho más rap francés, así que Oh, qué guay, qué ayer guay. leyendo tu artículo me has dado la posibilidad de conocer a estos que citas en el artículo y pasé una tarde fenomenal escuchando estos raperos
que Qué no guay, qué bonito, me conocía alegro. y muchas canciones me han gustado mucho, así que tienen ellos una fan más en Francia. Eso primero. Y para decirte que me encantó tu artículo también y te voy a contar una experiencia que tuve hace algunos años cuando trabajaba en el Liceo Francés de Madrid. Pues me encargaba de organizar el baccalaureat, es decir, el bachillerato para los alumnos de los centros franceses en España y muchas veces tenía que dar una convocatoria a un alumno en las aulas. Y cuando tenía que ir a una aula de filosofía, siempre había mucho ruido, mucho follón, estaban gritando, hablando y algún día me acerco a al aula de filosofía y escucho una conversación muy tranquila entre el profesor, los alumnos, entre los alumnos. Y lo que no hay que hacer, pero que hice, es que paré detrás de la puerta y escuché lo que estaban diciendo y hablando. Y el profesor estaba trabajando una noción de filosofía a través de una canción de rap. Oh, qué guay. Y me quedé, y me quedé como 20 minutos escuchando los intercambios entre ellos y me pareció fenomenal. Así que no solo lo que haces me encanta, sino que seguro que puedes seguir y ir mucho más allá porque ayuda mucho a expresarse respetando al otro y todo lo que se Claro. expresa con las palabras se expresa menos con los puños entre ellos. Y lo vemos, las guerras pues empiezan cuando la gente deja de hablarse, así que va mucho más allá y me encantó tu artículo y la forma de, pues, de decirlo me encanta también. Así que tienes una fan en Pues Francia. muchísimas gracias, Natalie, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Natalie y al final sí que considero que se aprende haciendo y se hace aprendiendo, o sea, las dos cosas. Y que al final es un poco también, vuelvo a lo mismo, escuchar lo que demanda el alumnado o lo que demanda pues, la población, en este caso, en plan en general. Y que si de alguna manera hubieses intentado poner un taller de literatura y decir 5 libros para mañana, leídos, el rechazo hubiese sido absoluto. No tengo Claro, pruebas, pero tampoco dudas. Y en este caso es como la manera de, te voy dando pequeñas miguitas de pan para provocarte una curiosidad y un interés sobre algo que igual no pensabas tener interés acerca de esto en tu vida y la manera de ir enganchando y adquiriendo habilidades pues, para la vida cotidiana, pues, expresar tus emociones, comunicarte, porque al final la música no es otra cosa que comunicar lo que tienes dentro y que al final puede ayudar a otros a empatizar y a decir, "Jo, a mí me está pasando lo mismo". sí, Entonces sí, creo que sí. es fundamental en todos los aspectos. Totalmente, totalmente. Es que es eso. Ese también es la clave. Lo que muy bien comenta Sheila, que si yo llego y digo, tengo mi método igual para todo el mundo y son estos 5 libros, y tanto tú como tú te vas a tener que tragar estos 5 libros, primero a mí no me van a querer ver más. Yo ahí el taller me lo hubiera comido seguro. Pero es que incluso ellos, ya al próximo nuevo Bartolomé que le hubiera aparecido por la vida, hubiesen dicho, no, esto no, más libros no, más libros no. De hecho, otra cosa, otro añadido muy curioso que viví gracias a este taller. Tengo la suerte de dar otros talleres de literatura y para otras edades, pero en este de rap yo me fijé que yo, como a todos, les dije, traeros una libreta, porfa, para ir ahí componiendo. Y lo típico, que un día no se la trae uno, después solo se la trae uno o dos, y cada vez la libreta iba menos. Pero ellos sacaban el móvil y escribían en el blog de notas. Y yo dije, maravilloso. En el momento en el que percibí eso, dije, chicos, todos con el blog de notas, vamos para allá. Y así no solo aprenden, no solo yo me adapto a ellos, que eso también considero que es bastante importante. No llegar yo con mis reglas, por así decirlo, y que no las siga se quede atrás, sino yo el primero que me adapto. Ese es, vamos, mi credo number one. Yo me adapto a ellos y además es lo que la experiencia me dice. Si no, la cosa acaba raruna. Entonces, no solo eso, sino que ellos también, una herramienta que tienen siempre encima, como es el móvil,
pues que también vean que no solo es para estar viendo, no solo escuchando música o viendo vídeos o viendo likes y fotos, sino que también hay un blog de notas donde pueden escribir. Entonces, ¿por qué no? O sea, que exactamente como muy bien dices tú, Seila, ¿no? No son 5 libros y aquí el que me siga el ritmo bien y el que no se queda atrás, sino también darle la vuelta a eso, a ese rol de que el profesor también se tiene que adaptar al alumno, evidentemente. O sea, que me parece muy, muy acertado. Sí, sí. Sí, bueno, creo que por tiempo deberíamos ir finalizando, pero de verdad que me gustaría agradeceros nuevamente que hayáis ido a participar con nosotros y a contarnos un poco, bueno, pues toda vuestra experiencia y por qué os decidisteis, por qué esta temática, vuestra trayectoria profesional en vuestro caso, porque me parece muy enriquecedor lo que estas mesas redondas, estos pequeños debates o intercambios de ideas, como queramos llamarlo, me parece lo más importante y fundamental para poder seguir creciendo como profesionales, conocer otros puntos de vista, a lo mejor coger ideas de algo que a ti pues, no se te había ocurrido por algo en concreto o, bueno, no habías pensado en ello y dices, ah, bueno, pues esto quizás puede funcionar y lo adapta un poco a tu contexto. Y bueno, espero de verdad que se puedan seguir haciendo estas cosas y me hace muy feliz, de verdad, conocer que hay, o sea, saber que hay gente que realmente está tan implicada con la educación en general, ya no digo del sistema educativo, sino con la educación en general. Y estoy convencida de que a las personas que sean tocadas por vosotros, es decir, las personas que tengan la suerte de compartir con vosotros y vosotras, van a llevarse unos aprendizajes muy significativos y duraderos para toda su vida. Y la verdad es que me reconforta bastante.